Estimados amigos, como todas las semanas, estamos aquí con su programa Plataforma Democrática, donde se analiza desde un punto de vista plural, amplio, la coyuntura nacional, marcada por un conjunto de incidentes con el apoyo de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput. En esta oportunidad, por razones de fuerza mayor, no nos acompaña Vitocho, pero sí tenemos la grata presencia de Juan Cheput, con el cual vamos a conversar sobre un conjunto de temas que han acaecido en esta semana y están marcando el ritmo y el rumbo de la coyuntura nacional. Recordarle a todos ustedes, amigos, que este es un programa que se transmite por el canal BHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Muy bien, en esta semana han ocurrido distintos acontecimientos que están en alguna medida enmarcados en la línea de lo anterior, no son cosas distintas, no hay una ruptura en relación a lo ocurrido en la semana pasada, es el desenvolvimiento de las mismas contradicciones, de los mismos problemas, solo con algunos matices importantes. Quizás el primer elemento a tomar en cuenta es la reciente destitución a través del voto de censura del ministro del Interior, Dimitri Semanch. Aquí lo importante o lo significativo es que se ha alcanzado una alta votación de 78 votos y lo nuevo es que la bancada de Perú Libre en su totalidad ha votado por la censura, inaugurando, digamos, un periodo distinto en relación al marcar el hecho de pedir la separación de Pedro Castillo como militante, cosa que también ha acaecido. Entonces creo que estos dos hechos podríamos conversar de inmediato. ¿Qué significa la renuncia de Semanche y el voto de Perú Libre, teniendo en cuenta que el señor Semanche, cuando asume el cargo de ministro del Interior, su primera acción es destituir al comandante general de la policía, el general Tiburcio, que había anunciado días antes un operativo para la captura de Bruno Pacheco, por un lado, y los sobrinos que tenían orden de captura. Esta decisión de Semanches fue criticada, sospechosa, pero además, ya unas semanas después, prácticamente bajo su gestión, se permitió la huida, la fuga de Juan Silva, del exministro de Transportes y Comunicaciones, sobre el cual pendió una orden judicial de aprehensión, la cual se dejó pasar y, según dicen los entendidos, se facilitó la huida. En consecuencia, la primera opinión es, ¿qué te parece esta decisión del Congreso de la República de censurar a Semanche? Si tenía algún tipo de exculpación, algunos dicen que no le han dado tiempo. Yo soy de los que creo que es una decisión correcta, ajustada dentro de la responsabilidad política que tienen los ministros de Estado en el marco de la Constitución. Luego se investigará si Semanche es cómplice o no, pero digamos, que es responsable político no cabe ninguna duda. Tu opinión sobre el particular y el voto en el Congreso, especialmente de Perú Libre, ¿no? Juan, sobre esos dos aspectos. Sí, mira, la presencia de Senmache en el Ministerio del Interior ya era insostenible, ¿no? Como tú bien has recordado, estimado Ángel, este individuo lo primero que hizo fue sacar a un hombre de inteligencia, una persona que había sido formada en la Policía de Investigaciones del Perú, al general Vicente Tiburcio, y que estaba de director nacional de la policía, comandante general. Bueno, lo sacó, fue el primer acto que hizo, a pesar que en el poco tiempo que había estado el general Tiburcio al frente de su cargo, había puesto en jaque a los sobrinos, había anunciado públicamente que era cuestión de días el poder apresarlos, y había dictado orden de captura internacional contra Bruno Pacheco y los sobrinos en la eventualidad que estos hubieran salido del país. Entonces, este señor Senmache adrede desarticuló. Por eso yo recuerdo que en esa época pedí públicamente, y ahora lo reitero, que pase a condición de investigado por la Fiscalía. Pues yo considero que este individuo ha sido clave
¿no? Hay que recordar que es gran amigo de Gino Costa, ¿no? Muy allegado a Gino Costa, Ya, sí, sí. ¿no? A los caviares, ¿no? Este señor había sido clave para la fuga de esta persona, de Juan Silva. Ahora, ¿por qué ha sido clave? Porque también se ha determinado que el señor Juan Silva, de manera sospechosa primero y luego ya hay indicios que señalan que ha tenido colaboración de la propia policía, se ha desaparecido. Entonces, cuando vemos una serie de acciones que demostrarían que estamos en presencia de una policía torpe, no es una policía torpe, es una policía que ha recibido órdenes para facilitar la huida de este individuo. Por ejemplo, algo gracioso es escuchar que pusieron un semáforo rojo y ya no lo pudimos seguir, ¿no? Algo ridículo. Un policía pone su lular, Circulina. su circulina y de inmediato puede atravesar lo que quiera porque la ley se lo faculta. Sí, claro. También el otro tema fue que la Dirección Nacional de Inteligencia parece que habría estado complotando para facilitar la huida de ese señor Juan Silva. ¿Por qué? Obviamente porque sabe mucho. Y el voto de Perú Libre, que yo creo que es un voto de desmarque. Yo creo que en Perú Libre, como todo partido de gobierno, tiene información privilegiada o conocen las cosas desde dentro y saben perfectamente que lo de Pedro Castillo son actos delincuenciales. Y como tal saben que los va a embarrar y puede comprometer su futuro partidario en las próximas elecciones. Entonces es fundamental para ellos empezar este proceso de desmarque, que dicho sea de paso, lo están acelerando, y esto será materia de un comentario más adelante, para facilitar el agrupamiento, la sucesión de Dina Boluarte. Senmache demostró durante todo el tiempo absoluta mediocridad para el cargo, un tipo completamente sumiso. Para mí, un gesto que lo pinta de cuerpo entero es que se la pasó tuiteando contra Aníbal Torres. Decía, es inaceptable tener como premier a un sujeto como Aníbal Torres por haber proferido esto de Adolfo Hitler, ¿no? Y sin embargo, después se arrodilla, ¿no?, ante él y el presidente para juramentar su cargo, ¿no? Es decir, un pobre hombre. Yo creo que ha hecho bien la representación nacional en sacarlo del escenario político. Sí, yo creo que no hay, para redondear la idea, totalmente de acuerdo, decir que creo que esta es una actuación exacta de lo que es responsabilidad política. Por cierto, habrá que investigar, como tú has planteado, si Semancha ha sido cómplice, si ha actuado en una lógica de encubrimiento, pero prima facie, ¿no? En primer lugar, si él no puede capturar y se les escapan estos prófugos, es evidente que sobre él recae la responsabilidad política. El presidente está blindado en este aspecto, él no es responsable y la responsabilidad se transmite inexorablemente por este tipo de acciones a sus ministros, y en este caso el ministro del Interior, que ve fracasar realmente la capacidad de la policía. Yo también creo, no por ella misma, sino porque debe haber algún tipo de impedimento, algún tipo de decisión que está bloqueando, que puede actuar con toda su capacidad y energía. Entonces, estamos ante una medida que yo creo que es de las más justas, porque estamos claramente ante una configuración de una responsabilidad de tipo político. Más adelante habrá que ver, ya eso corresponde en un segundo momento, si es que Semanche es mucho más allá que un responsable político, si es que él ha sabido, ha tomado decisiones para no detener, para avisar o para permitir la fuga de Silva, por lo menos. En fin, sobre eso hay una sospecha, pero eso es una harina de otro costal. Entonces, me parece bien importante. Ahora bien, lo que tú has dicho de Perú Libre, creo que merece una mayor reflexión. Alguna gente que nos han hecho algunas preguntas por ahí, dicen que es una maniobra de inversión. Yo creo que no, yo creo que corresponde a la lógica real de las cosas, porque Perú Libre, así no nos parezca, es un partido político con entidad propia que tiene su visión ideológica de las cosas. Además está inscrita en la línea de los partidos agrupados en el grupo de Sao Paulo, en el grupo de Puebla también. Entonces es un partido que tiene sus objetivos y es cierto que le abrió las puertas a este individuo, Castillo, y la verdad es que un año después, incluso en los términos de él, le ha resultado cuadras, porque el individuo no solamente es una nulidad en términos de administración, de gobierno, sino que además, a pesar de lo que él diga, ha demostrado no tener uñas sino agarras para, conjuntamente con un grupo de amigotes vinculados al paisanaje
ya en la familia, empezar a hacer de las suyas en el Estado como se viene demostrando. Entonces, claro, Perú Libre, si quiere tener futuro, no puede endosar su destino a lo que le pueda causar, a lo que le pueda pasar a Castillo en las próximas semanas, meses, en fin, en un tiempo más o menos relativamente corto, y toma distancia. Y una muestra ha sido sin duda la votación de ayer. Y es probable además, Juan, de que ellos estén dispuestos a apostar por la vacancia de Castillo, si es que esa se llega a presentar en un momento determinado, porque, no, esto creo es tu opinión, ellos parece que estarían jugando a apostar a que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma el mando. Digo esto porque se produjo al comienzo del gobierno una ruptura, inclusive la señora renunció al partido y hizo algunas manifestaciones quejosas contra la presencia de Cerrón, la intromisión en el gobierno, pero parecería ser, no sé cuál es tu opinión, que hay un grado de reconciliación y entonces la Carta de Perú Libre para iniciar una nueva etapa en la acción de gobierno dentro de los planes que ellos no han abdicado y que los mantienen, sería Dina Boluarte. Eso es importante saberlo, porque ya Bueno, no yo creo que, solamente Dina estaría en manos de los caviares, sino también aquí hay una disputa, ¿no?, por el lado de Perú Libre, que pretende, digamos, tomar un grado eh, de compromiso sosteniendo a Dina Boluarte, con lo cual implicaría que ellos que votarían en contra de la acusación inconstitucional que está en trámite para darle viabilidad a esta nueva fórmula de gobierno. Al respecto, tu opinión, mi querido Juan. bueno, allí yo quiero ser enfático, ¿no? En este caso específico de Dina Boluarte, yo creo que se está acelerando la caída de Castillo, porque ellos quieren que antes que la propia Dina Boluarte sea destituida, pues sabemos que ella ha cometido infracción constitucional y el trámite de la denuncia constitucional está avanzando dentro de los plazos que el Congreso ha estipulado. Antes que se llegue a ese desenlace, pues ellos necesitan que asuma la presidencia. Es una cuestión de sobrevivencia. Y es lo que yo planteo hoy también, y en eso coincido con César Gillibrand, en mi artículo del Montonero. Ya. Acá hay un afán de acelerar la caída de Castillo, y hay varias señales, ¿ah? Salen oficialistas como Eloy Espinosa, José Ugaz, sale Ipis, salen columnistas, todos pro-castillistas, anti-Keiko Fujimori, ¿no? Todos estos personajes que han sido así vinculados pues a este progresismo o de este sector de izquierda y obviamente antifujimoristas, eh, han salido a pedir que caiga Castillo. ¿Por Sí. qué? Porque quieren que haya elecciones generales, ni siquiera mencionan la palabra, ni siquiera la mencionan. Ellos lo que quieren es que suma Dina Boluarte, a la cual van a poder controlar y convertir en otra suerte de monigote como lo fue Francisco Sagasti. Le van a imponer el El mismo gabinete, Vizcarra. el mismo Vizcarra, par de monigotes, ¿no? O sea, le van a poner el gabinete, van a hacer, va a volverse a las costumbres de pagarle a la prensa, ¿no? Grandes cantidades de dinero para que estén calladitos, ¿no? A través del avisaje, entonces de nuevo la manipulación de la ciudadanía. Pero creo yo que eso no funcionaría ahora, pues hay un nivel de hartazgo en la ciudadanía, que creo que ese gobierno nacería muy débil y sería más de lo mismo por la propia incapacidad de Dina Boluarte. Pero eso nos lleva a otro terreno. Se nota que los caviares no aprenden, en su ambición no aprenden. Una vez más apuestan por un incompetente con tal de no perder el poder. Es decir, a estos caviares les interesa un comino el país. Así de simple, un comino. Saben de que la señora Dina Boluarte tiene juicios, no les importa. Saben que tiene pésima capacidad de gestión en el ministerio, no les importa. Saben que es incompetente funcional, no les importa, ¿no? Que asuma, ¿no? De una vez para no perder el poder, no perder su bollería, no perder su negocio, no perder sus prebendas, no perder sus consultorías. El Perú no les interesa. Entonces, Correcto. ya ahora no tienen ningún tipo de problema en darle el espalda a Pero ¿qué Castillo. pasa si ella llega a un compromiso con Perú Libre, como más o menos podría ser una salida? Eso compromete también, dificulta a los caviares, porque ellos pensaban que la tenían libre, Claro, pero ahí, por eso te digo, no o se conviene porque pondrán de acuerdo. el remedio sería peor que la enfermedad. Mira, yo creo que volveríamos a una etapa Pedro Castillo año 2021, en el Sí, cual radical. con Verónica Mendoza y con Vladimir Cerrón, con los Sí, ambos.
Sí, sí, sí. vendría esa especie de convivencia, ¿no? ¿Pero por qué? No por una cuestión ideológica, no por una visión de país, sino para no perder sus consultorías, para no perder todo aquello que lo que significan las prebendas, los intereses que ellos tienen. Entonces, en esa situación, yo creo, y siempre lo he sostenido, que lo de Dina Boluarte no puede eh, ser visto como una alternativa de cambio de gobierno. Ella sería peor que en la enfermedad. Y espero que las fuerzas políticas no se dejen llevar por esos cantos de sirena y procedan a destituirla a la brevedad posible. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que este es un asunto fundamental, sobre todo para decírselo al oído 1000 veces a la oposición democrática, que a veces se confunde y, claro, como ya sale Castillo, el inepto, el más tosco, prefieren una cosa un poquito más burilada, un poquito más sofisticada, con vicios profundos, porque la señora no es nada excepcional, todo lo contrario. Ha demostrado ser una populista de baja estofa, además muy torpe en el manejo de las relaciones. Por ejemplo, su comportamiento en Davos fue penoso, pero efectivamente sí hay algunos sectores que creen que ella puede ser más instrumentalizable que lo que fue Castillo, que en fin, Castillo realmente es complicado hasta para poder decirle cosas al oído No, y pero convencer y estimado decir Ángel, hay lo otra contrario. cosa. Dina Boluarte tiene un aliado natural en el afán de sobrevivir y de quedarse amarrados a su curul de un buen grupo de congresistas. Exactamente, por eso Entonces, que es una alternativa peligrosa porque es factible, o sea, digamos, tiene una base real y una base política objetiva de gente que por ángulos diferentes, pero sí ve en ella una especie de tabla de salvación, una especie de boya, de flotador que le permite superar este momento convulso que vive el país, ¿no? mira, yo en el off de algunos programas, no digo el nombre para respetar el off, ¿no? Para los que no nos entienden, lo explico. En los momentos previos a salir en un programa de televisión, yo escuchaba a congresistas, a estos novedosos congresistas, diciendo que hay que ponerle alfombra roja a Dina Boluarte, Sí, ¿ya? Porque ella garantiza que el Congreso sí, sí. continúe. O sea, Sí, es sí, sí, sí. impresionante, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Claro, esa sería la fórmula ideal claro, y eso es una forma alternativa a adelantar las elecciones, a recortar mandatos, que se vayan todos, como dice el clamor popular, ¿no? Sí, Ujú. este es un tema muy interesante sobre el cual hay que volver, pero yo quería un poco que comentemos ya para ir redondeando este programa, el informe que ha hecho finalmente la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que le dieron además facultades de investigación es profeso, y que efectivamente ha culminado su informe, ha sido desairada en todo el sentido de la palabra por Castillo. En fin, esa es una cosa que ahí está. Efectivamente, eso hace mella a Castillo, le quita autoridad moral, por cierto, pero yo creo que a este tipo poco le importa eso, ¿no? Porque sabe que finalmente la investigación congresal, y yo quería preguntarte, un poco que ha llegado tarde. Me acuerdo que tú y nosotros hemos conversado en este programa de que el Congreso debía, a través de su comisión, investigar los hechos apenas se supieron. Por ejemplo, cuando se conoció lo de Zarratea y lo demás, el Congreso y la comisión no hizo nada, ¿no? Cuando se conoció lo de Bruno Pacheco, no se tomó cartas en el asunto, se lo llamó en ese momento, se dejó pasar tiempo. Creo que la comisión se ha vuelto a instalar ya con el nuevo presidente, el señor Ventura, ¿no? Luego de que el anterior presidente, por razones X, Y, Z, dejó el cargo. Entonces, ha habido una entrada tardía de la comisión parlamentaria y ese espacio, mal que bien, digo, con dudas y vacilaciones y negligencias y hasta errores, ha sido asumido por la Fiscalía. La Fiscalía en distintos niveles ha tomado ya conocimiento, ha radicado jurisdicción sobre el caso y tiene unos avances que, mira tú, son mucho más avanzados y mucho más concretos que lo que tiene el Parlamento. Tiene, por ejemplo, colaboradores eficaces, por ejemplo, la información de audios que brinda Samir Villaverde están en manos de la Fiscalía. Hemos conocido a través de Filibater algunas transcripciones, cosa que no tiene el Congreso de la República. Por eso que el informe del Congreso es un panorama general, hay una evaluación del conjunto, llega a la conclusión
de que el presidente de la República sería el cabecilla de una reunión criminal, pero eso no es tampoco novedad. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho Pablo Sánchez, la investigación que él ha abierto de tipo preliminar, a la cual Castillo fue después de un corso, una caravana, una marcha triunfal por el centro de Lima, era justamente por lo mismo, por ser el responsable, el jefe de una banda, de una organización criminal que está asaltando el Estado. Entonces, no está diciendo cosas distintas. Y la acusación constitucional no pasa de ser no pasa de ser una propuesta, porque como tú sabes perfectamente, los informes de la comisión, que no tiene capacidad jurisdiccional, tiene que ir de todos modos al Ministerio Público para que él lleve adelante la investigación correspondiente, profundice. O sea, el informe es un insumo importante, pero es un insumo que va a ser tratado recién por la Fiscalía. Una Fiscalía que ya tiene, digamos, avanzado el tema y que, digamos, esto le puede aportar algunas cosas, pero no creo nada sustantivo en lo fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú el asunto? Sin embargo, ha habido bastante revuelo en la prensa, de todos modos, que la comisión concluya diciendo enfáticamente que es el cabecilla de una organización criminal, tiene una connotación política muy fuerte, pero política. Pero en el ámbito jurídico, eso tiene que ser corroborado, desarrollado, analizado, profundizado por la comisión, que es la que pediría en última instancia, sería la titular de la acusación, porque, claro, si está ya pues siendo investigado penalmente, no se puede cortar esa investigación para darle curso únicamente a lo que ha hecho el Parlamento. Bueno, ¿cuál es tu panorama? Quiero ver si esto confirma tus apreciaciones hechas semanas antes sobre el papel que ha cumplido la Comisión y el Congreso en general en este tema, donde yo creo que de haber actuado con prontitud, si hubiera sido un elemento que hubiera abierto trocha y hubiera puesto a la Fiscalía un poco detrás del Congreso. Ha sido todo lo contrario. El Congreso ahora aparece detrás de la Fiscalía y, como comprenderás, no tiene mayores luces ni aportes sustantivos. Juan. Mira, definitivamente, ¿no? Acá tenemos que ver que durante la gestión de Alejandro Aguinaga, la Comisión de Fiscalización fue un cero a la izquierda. La verdad es que se le entregó la comisión al doctor Aguinaga pensando en su experiencia y en su talante político como para impulsar investigaciones serias contra Pedro Castillo, y el señor no hizo absolutamente nada, nada de nada. Yo tuve oportunidad de hablar con algunos amigos del Fujimorismo y decirles, ¿no? Oigan, dejen la comisión de fiscalización, porque si ustedes van a estar con el complejo de que si nosotros investigamos van a decir que es por venganza, porque perdimos las elecciones, entonces mejor dejen, pues, y Claro. entréguensela a otro partido. Bueno, al final no lo hicieron, pero afortunadamente lo cambiaron por el congresista Ventura, que le ha dado otra dinámica. Sí, es verdad. Pero en los informes que ha hecho la comisión de las diversas comisiones de investigación que han surgido en el Congreso, hemos visto que más de una han decepcionado, ¿no? La comisión Williams, que investigó el tema de los ascensos, dijo que no había encontrado nada, ¿no? Nada de nada. A pesar de que habían salido una serie de audios indicando, del propio general Vizcarra, indicando de que habían negociado hasta 20.000, 30.000 dólares por ascenso. Pasa el tiempo y este informe que acaba de ser emitido ayer, evacuado ayer, puesto de conocimiento el día de ayer, señala pues el tema de los ascensos a raíz de las declaraciones de Karelin López. Y por otro lado, otro informe, el famoso informe de la Comisión de Investigación sobre el Fraude, ni siquiera es defendido mediáticamente por su autor, ¿no? O sea, como que cumple por cumplir y ojalá que pase el tiempo, ¿no? Y no quiero comprometerme defendiendo mi informe. Bueno, lo mandaron al archivo. Ahora, este informe reciente se ha demorado, obviamente, pero yo creo que debería marcar un nuevo hito en lo que se refiere a las comisiones de investigación. Ahora, esta comisión no ha levantado el secreto telefónico de Castillo. Se ha limitado al secreto tributario y bancario, tengo entendido, pero no ha levantado el secreto telefónico. Me pregunto por qué no. ¿Le vencía el tiempo? ¿No pudo pedir una semana más? Sí, pues. ¿Cuántas comunicaciones habrá tenido Castillo con un montón de gente? Y eso se le puede entregar a la Fiscalía para que complemente el trabajo que vienen haciendo, que en cierta medida lo que hacía la Comisión Lavajato con la Fiscalía en la época de Pedro Pablo Kuczynski, Sí, claro. complementaba el trabajo. Inclusive la Comisión Lavajato encontró documentos
Sí. que se entregó a la fiscalía, la famosa muralla china y ese tipo de cosas. Claro, la Bajato estuvo adelante, o sea, en ese momento no había fiscalía, la fiscalía vino después, para que Así veas todo es, el ritmo y comparar los dos parlamentos, ¿no? la bajante estuvo adelante, efectivamente. Sí, Entonces, sí. ahora lo que vemos es una comisión muy venida al menos, porque al menos ya emitió pues Sí, un pues ya informe, cumplió. ya cumplió, pero esperemos que ese talante de investigar de parte del Parlamento continúe, porque la verdad es que hay más de un ministro que está cometiendo una serie de cuestiones desde mi punto de vista incorrectas y no se le está aplicando el control político como corresponde. Sí, quizás debería profundizar en esos sectores donde, por ejemplo, mira, hay un tema que inclusive creo que al Encastre, el nuevo ministro de Agricultura, ha denunciado, la compra de la urea. Ese es un tema, por ejemplo, sustantivo, que debería la Comisión Agraria o la Comisión de Fiscalización, no sé, pero meter manos en el asunto y trabajar y tener una decisión que incluso impulse, porque el Parlamento cuando entra puede, primero tiene condiciones de una, tiene potestad investigatoria, lo cual implica una serie de facultades especiales para ello, pero además como que abre terreno y alerta a la opinión pública, y entonces le marca un faro a la actuación fiscal. La actuación fiscal por naturaleza es más lenta, más ceremoniosa, más procedimental, porque así tiene que ser, ¿no? Pero la conjunción de lo parlamentario con lo fiscal es que la fiscalía tiene pues una movilidad, una rapidez que yo creo que justamente en este caso no lo han hecho. Ya cuando intervienen es un poco tarde, creo que lo hacen en enero, febrero del año de este año, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está el problema. Pero en fin, como tú bien dices, ya cumplió la comisión. Creo que políticamente abona a caracterizar a Castillo como realmente un truán, ¿no? Ya mira, a Castillo hay que sacarlo de la calificación política. Creo que le hacemos un favor y empezar a tratarlo como tal, ¿no? Como un Porque él delincuente, es ¿no? tan cínico que ya no le importa, francamente, ¿no? No, Ya, es el cinismo propio del delincuente, ¿no? Lo captura con las manos en la masa, por sí, favor, policía, no, déjeme, ¿no? Ese cinismo propio de los delincuentes es el que tiene más de una persona en este gobierno. Y hay que pensar en otras cosas. Se anuncia que el futuro ministro del Interior podría ser el ministro Salas de Cultura, el abogado de Vizcarra. Es decir, ya es el colmo de las cosas, ¿no? El abogado de Vizcarra tiene que cuidar que Vizcarra no se fugue, ¿no? Por ejemplo. ya, bueno, ya. Y el más sobón del gabinete se nota que estaría siendo colocado ahí en el Ministerio del Interior para garantizar que nunca se le encuentre a Juan Silva, ni a Bruno Pacheco, ni al hijo, ni a los hijos del presidente. Ese solo hecho, por ejemplo, demuestra que no tenemos Congreso. Sí, Así de sí. simple. Porque el Congreso Además, debería ser el que esté en este momento activando la protesta en contra de ese ciudadano. sino la captura de estos personajes es la piedra de toque entre la permanencia o no de Castillo, sin duda alguna, ¿no? Creo que eso está claro. Bueno, Juan, hemos llegado al final de este programa de Plataforma Democrática. Hemos conversado sobre los asuntos más importantes de esta semana. Nos sentimos satisfechos con que los amigos que nos siguen semana a semana y que estas opiniones puedan servir pues, para ir formando algún tipo de criterio. Yo simplemente quiero agradecerte a ti tu participación y decirle a todos los demás amigos que los esperamos la próxima semana con nuevos comentarios sobre lo que va a acontecer en esta semana que se inaugura recién ya en los próximos días. Muchas gracias por su presencia. Hasta la próxima y nos estamos viendo. Muchas gracias.